El aroma del mole poblano se mezclaba con el humo del copal cuando las primeras notas del violín de Ramiro Alarcón llenaron la plaza de San Miguel de las Flores. Era el 15 de septiembre de 1977 y como cada año desde hacía más de una década, los mariachis de la Rosa Dorada habían llegado para amenizar las fiestas patrias del pequeño pueblo ubicado a 2 horas de Guadalajara. Esteban Galván, de 42 años, ajustó su sombrero bordado mientras dirigía una mirada orgullosa a sus compañeros. El grupo había tocado en cantinas desde Michoacán hasta Sonora, pero San Miguel de las Flores tenía algo especial. Aquí, las familias guardaban sus pesos durante meses para contratar a los mejores músicos, y la música no era solo entretenimiento, era el corazón mismo de la celebración. La plaza central estaba decorada con papel picado que ondeaba suavemente bajo la brisa nocturna. Las mujeres lucían sus rebozos más finos, y los hombres habían pulido sus botas de cuero hasta que brillaran como espejos. Los niños corrían entre las mesas largas, donde se servía pozole, tamales y agua fresca de Jamaica, mientras sus padres conversaban sobre la cosecha de maíz y los rumores políticos que llegaban desde la capital. Ramiro, el más joven del grupo a sus 25 años, afinaba su violín bajo la luz amarillenta de los faroles de queroseno. Sus dedos callosos por años de práctica se movían con precisión sobre las cuerdas, produciendo escalas que parecían danzar en el aire húmedo de septiembre. Había aprendido a tocar observando a su abuelo en las cantinas de Tepatitlán, y ahora su violín era conocido en todo el estado de Jalisco. ¿Ya están listos, muchachos?, preguntó Esteban, mientras se acomodaba la corbata de moño que formaba parte de su traje de charro negro con bordados plateados. Su voz tenía ese timbre grave y cálido que hacía que las mujeres suspiraran durante las rancheras románticas. A su lado, Aurelio Mendoza templaba la guitarrón, sus manos enormes contrastando con la delicadeza con que trataba las cuerdas del instrumento más grande del conjunto. El cuarto integrante, Silverio Vega, limpiaba cuidadosamente su trompeta dorada. Era un hombre callado, de 50 años, cuyo instrumento podía hacer llorar a una multitud con una sola nota prolongada. Había perdido a su esposa el año anterior por una enfermedad del corazón, y desde entonces su música había adquirido una melancolía que tocaba el alma de quienes lo escuchaban. La fiesta había comenzado temprano, a las 5 de la tarde, con la misa solemne en la iglesia de San Miguel Arcángel. El padre Joaquín había bendecido las ofrendas de maíz y frijol que las familias llevaban para agradecer la cosecha, y después toda la comunidad se había trasladado a la plaza para continuar la celebración. Ahora, a las 10 de la noche, la verdadera fiesta estaba por comenzar. Dominga Beltrán observaba desde una mesa cercana mientras su hijo Aurelio ajustaba las clavijas del guitarrón. Era una mujer de 60 años, viuda desde hacía 5, que había criado a sus 8 hijos lavando ropa ajena y cosiendo hasta altas horas. Ver a Aurelio tocar con los mariachis de la Rosa Dorada era su mayor orgullo. El muchacho había heredado las manos musicales de su difunto padre, quien también había sido músico antes de dedicarse por completo al trabajo en el campo. «Que Dios los bendiga esta noche», murmuró Dominga, santiguándose mientras veía a su hijo prepararse para la primera canción. No sabía por qué, pero desde la mañana había sentido una inquietud extraña en el pecho, como si algo no estuviera bien. Había intentado convencer a Aurelio de que no fuera a tocar esa noche, inventando excusas sobre el mal tiempo o problemas en casa. Pero el joven de 30 años había reído y le había dicho que eran solo nervios de madre. Norberto Castañeda, el comerciante de granos del pueblo, se acercó a la mesa donde estaba Dominga con una copa de ponche en la mano. Era un hombre delgado, de bigote cuidadosamente recortado, que conocía todos los chismes del pueblo y siempre tenía algo interesante que contar. «Buenas noches, doña Dominga. Ya vio qué elegantes se ven los muchachos».
comentó, señalando hacia el grupo de mariachis que ultimaba los preparativos. Dicen que don Esteban acaba de comprarse un traje nuevo en Guadalajara, con hilos de plata auténtica. Dominga asintió sin mucho entusiasmo. Sí, se ven muy bien. Solo espero que no se tarde mucho en regresar a casa. Ya sabe cómo son estos caminos de noche. Norberto frunció el ceño. ¿Regresar? ¿No van a dormir aquí en el pueblo? Siempre se quedan en casa de don Remedios cuando tocan aquí. No, esta vez dijeron que tenían compromisos mañana temprano en Tepatitlán. Van a regresar después de la fiesta, explicó Dominga, sintiendo que la inquietud en su pecho se intensificaba. Mi Aurelio me dijo que estarían de vuelta antes del amanecer. La conversación fue interrumpida por el primer acorde de El son de la negra. Los 4 mariachis se habían colocado en semicírculo frente a la multitud, y la música llenó inmediatamente todo el espacio de la plaza. Los violines de Ramiro crearon la melodía principal, mientras la trompeta de Silverio añadía flourishes brillantes que se alzaban por encima del ritmo marcado por el guitarrón de Aurelio. La voz de Esteban se elevó clara y potente. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando. Las parejas comenzaron a bailar en el espacio improvisado frente a los músicos, sus zapatos marcando el compás sobre las piedras irregulares de la plaza. Los vestidos de colores giraban como flores en el viento, y el sonido de las risas se mezclaba armoniosamente con la música. Durante las siguientes 3 horas, los mariachis de la Rosa Dorada tocaron sin parar. Interpretaron La Llorona, con una tristeza que hizo que algunas mujeres sacaran pañuelos para secarse las lágrimas. Siguieron con Cielito Lindo, que hizo cantar a toda la plaza al unísono. Y cerraron la primera parte con México lindo y querido, mientras las familias se abrazaban y recordaban a sus seres queridos que habían migrado al norte en busca de trabajo. A la 1 de la madrugada, cuando ya algunos niños dormían en los brazos de sus madres y las mesas comenzaban a vaciarse, Esteban anunció que tocarían las últimas 3 canciones. La multitud, aunque cansada, no quería que la noche terminara. Era como si todos supieran que algo especial estaba ocurriendo, que esa noche quedaría grabada en la memoria del pueblo para siempre. Esta es para todas las madres que nos dieron la vida y nos enseñaron a amar la música, dijo Esteban, dedicando las mañanitas a las señoras presentes. Dominga sintió que se le humedecían los ojos cuando la mirada de su hijo Aurelio la encontró entre la multitud y le sonrió mientras tocaba las notas más dulces que había escuchado nunca. La penúltima canción fue La Adelita, interpretada con tal pasión que hasta los hombres más duros del pueblo sintieron un nudo en la garganta. Silverio hizo que su trompeta llorara con cada nota, como si supiera que esa sería la última vez que la tocaría en San Miguel de las Flores. Para cerrar la velada, eligieron Las Golondrinas, la canción tradicional de despedida. Mientras las últimas notas se desvanecían en el aire nocturno, un silencio respetuoso cayó sobre la plaza. Luego, los aplausos estallaron como truenos, y la gente se acercó para estrechar las manos de los músicos y felicitarlos por la actuación más hermosa que recordaban. Esteban guardó su guitarra en el estuche forrado de terciopelo rojo mientras recibía los cumplidos y las propinas de las familias agradecidas. Ha sido un honor tocar para ustedes una vez más, les dijo. Nos vemos el próximo año, Dios mediante. Ramiro envolvió cuidadosamente su violín en una tela de seda azul antes de colocarlo en su estuche. Era su instrumento más preciado, heredado de su abuelo, y lo trataba con el cuidado que se le da a un bebé. Silverio desmontó su trompeta y la guardó en las secciones individuales de su estuche de cuero, mientras Aurelio aflojaba las cuerdas de su guitarrón para evitar que se rompieran durante el viaje. Dominga se acercó a despedirse de su hijo. Ten mucho cuidado en el camino, mijo, y salúdame a la señora Esperanza cuando llegues a Tepatitlán, le dijo, abrazándolo fuertemente.
Algo en su interior le decía que no lo dejara ir, pero no quería parecer una madre sobreprotectora frente a los compañeros de Aurelio. No se preocupe, mamá. Esteban conoce estos caminos como la palma de su mano. Además, la camioneta está en perfecto estado, la tranquilizó Aurelio, cargando su guitarrón hacia la camioneta Ford blanca que los había traído desde Guadalajara esa tarde. Norberto ayudó a los músicos a cargar sus instrumentos en la parte trasera del vehículo. La camioneta, modelo 1974, tenía algunos raspones en los costados, pero el motor sonaba fuerte y confiable. Esteban había comprado ese vehículo específicamente para transportar al grupo y sus instrumentos a las presentaciones, y lo mantenía siempre en excelentes condiciones. ¿Están seguros de que no quieren quedarse hasta mañana?, preguntó don Remedios, el tendero del pueblo que tradicionalmente hospedaba a los músicos visitantes. Mi casa tiene suficiente espacio para todos, y mi esposa ya tiene preparado el desayuno. Se lo agradecemos mucho, don Remedios, pero realmente tenemos que estar en Tepatitlán antes de las 8 de la mañana, explicó Esteban, mientras revisaba que todos los instrumentos estuvieran bien asegurados. Vamos a tocar en la boda de la hija del alcalde, y no podemos llegar tarde. Los últimos pobladores que quedaban en la plaza se acercaron para despedirse. Varios hombres estrecharon las manos de los músicos y les dieron las gracias por la hermosa velada. Las señoras los bendijeron y les desearon buen viaje, mientras los niños, que aún estaban despiertos, los miraban con admiración, soñando tal vez con convertirse algún día en mariachis famosos. A las 2:15 de la madrugada, los 4 miembros de los mariachis de la Rosa Dorada subieron a la camioneta. Esteban se acomodó al volante. Ramiro se sentó a su lado en el asiento del copiloto, mientras que Silverio y Aurelio ocuparon los asientos traseros. Todos llevaban puestos todavía sus trajes de charro, planchados y perfectos, como si fueran a otra presentación en lugar de enfrentar un viaje de carretera de 2 horas. El motor de la Ford arrancó con un rugido suave, y Esteban encendió los faros delanteros. La luz blanca iluminó la calle empedrada que llevaba hacia la carretera principal. Por las ventanillas abiertas se podía escuchar el sonido de los grillos y el viento nocturno que movía las hojas de los árboles de mezquite. «¡Que Dios los acompañe!», gritó Dominga desde la acera, agitando su rebozo blanco. Aurelio sacó la mano por la ventanilla y se despidió de su madre, prometiéndole que la llamaría desde Tepatitlán para confirmar que habían llegado bien. Norberto y otros vecinos se quedaron observando hasta que las luces traseras de la camioneta desaparecieron al final de la calle. El sonido del motor se desvaneció gradualmente, mezclándose con los sonidos nocturnos del campo mexicano, el ladrido distante de los perros, el canto de los gallos que anunciaban las primeras horas del nuevo día, y el murmullo del viento entre las milpas que rodeaban el pueblo. La plaza de San Miguel de las Flores quedó vacía y silenciosa, con solo los restos de la celebración como testigos de la noche mágica que había terminado. Las mesas desarregladas, las servilletas de papel dispersas por el suelo, los vasos plásticos abandonados, y el aroma persistente del copal y la comida tradicional que aún flotaba en el aire. Nadie en el pueblo podría imaginar que esa había sido la última vez que alguien vería a los mariachis de la Rosa Dorada con vida. ¿Qué puede ser más aterrador para una madre que el silencio cuando espera una llamada que nunca llega? Dominga Beltrán lo descubrió a las 8:30 de la mañana del 16 de septiembre de 1977, cuando el teléfono de la casa de don Remedios permaneció mudo mientras ella esperaba noticias de su hijo Aurelio. Había dormido mal esa noche, despertándose cada hora para mirar el reloj de pared de la cocina. Las 6 de la mañana ya estaba completamente despierta, preparando café de olla y esperando el momento en que su hijo cumpliera su promesa de llamar desde Tepatitlán.
Las manecillas del reloj parecían moverse con una lentitud cruel, y cada minuto que pasaba aumentaba la opresión que sentía en el pecho. Seguramente se retrasaron por el tráfico de la madrugada, se repetía mientras barría el patio de su casa por tercera vez esa mañana. Pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Una madre siempre lo sabe. A las 9, Dominga no pudo soportar más la incertidumbre. Se puso su rebozo más limpio y caminó hasta la casa de don Remedios, quien tenía el único teléfono del pueblo que funcionaba para llamadas de larga distancia. El comerciante, un hombre comprensivo que había criado 5 hijos propios, entendió inmediatamente la preocupación en los ojos de la mujer. Claro que puede usar el teléfono, doña Dominga. Vamos a llamar a la familia de don Esteban en Guadalajara. Ellos deben saber algo, le dijo, marcando cuidadosamente los números en el aparato negro de disco giratorio que había comprado el año anterior. La llamada a Guadalajara reveló la primera pieza inquietante del rompecabezas. La esposa de Esteban, Esperanza Galván, contestó con voz somnolienta y confundida. ¿Los mariachis? No, aquí no han llegado. Esteban me dijo que iban directo a Tepatitlán, después de tocar en San Miguel. ¿No llegaron allá? El corazón de Dominga se hundió en su estómago como una piedra fría. Si no habían llegado a casa de Esteban, y tampoco estaban en Tepatitlán, ¿dónde podían estar? Don Remedios marcó inmediatamente el número de la familia que había contratado a los mariachis para la boda en Tepatitlán. No, señor, nunca llegaron, confirmó una voz masculina al otro lado de la línea. Esperamos hasta las 10 de la mañana y luego tuvimos que conseguir otro grupo musical. Pensamos que se habían arrepentido o que había habido algún malentendido con las fechas. Dominga se dejó caer en una silla, sintiendo que las piernas le temblaban. Algo les pasó en el camino, murmuró, más para sí misma que para don Remedios. Mi Aurelio nunca habría faltado a un compromiso. Nunca. La noticia se extendió por San Miguel de las Flores con la velocidad que solo alcanzan las malas nuevas en los pueblos pequeños. Para el mediodía, toda la comunidad conocía la situación. Los 4 mariachis que habían amenizado la fiesta patria habían desaparecido en algún punto del trayecto entre San Miguel y Tepatitlán. Norberto Castañeda fue uno de los primeros en organizarse para la búsqueda. Como conocía bien los caminos comerciales de la región por su trabajo vendiendo granos, sabía exactamente qué ruta habrían tomado los músicos para llegar a su destino. Hay 2 caminos posibles, explicó a un grupo de hombres reunidos en la plaza. El camino principal, que pasa por la barca y es más largo, pero está pavimentado, o el camino de terracería, que va directo por los cerros y las barrancas. Conociendo a don Esteban, probablemente tomó el camino corto para llegar más rápido. El camino corto era una carretera de terracería serpenteante que atravesaba paisajes montañosos y varios ranchos abandonados. Durante las lluvias se volvía intransitable, pero en septiembre, al final de la temporada de lluvias, estaba en condiciones aceptables. Era una ruta que los lugareños usaban frecuentemente para evitar el tráfico de las carreteras principales. 8 hombres del pueblo, incluyendo a Norberto y don Remedios, organizaron la primera expedición de búsqueda. Salieron en 2 camionetas prestadas a las 2 de la tarde, llevando agua, cuerdas, linternas y herramientas por si encontraban la camioneta de los mariachis varada en algún lugar. Recorrieron cada kilómetro del camino de terracería, deteniéndose en cada curva, revisando cada barranca y cada claro entre los árboles donde una camioneta pudiera haberse salido del camino. Preguntaron en los pocos ranchos habitados que encontraron en el trayecto, pero nadie había visto pasar una camioneta blanca con 4 hombres vestidos de charro durante la madrugada. Es como si se los hubiera tragado la tierra, comentó Jacinto Morales, uno de los buscadores, mientras inspeccionaban un tramo particularmente sinuoso del camino, donde las huellas de llantas se perdían en la grava suelta. Regresaron al pueblo al atardecer sin haber encontrado el menor rastro de los mariachis o su vehículo.
Dominga los esperaba en la plaza, junto con las esposas y madres de los otros músicos que habían llegado desde Guadalajara durante la tarde. El silencio de los hombres al bajar de las camionetas les dijo todo lo que necesitaban saber. Al día siguiente, la búsqueda se intensificó. La noticia había llegado a las autoridades de Jalisco y una patrulla de la Policía Estatal se unió a los esfuerzos. El comandante Roberto Herrera, un hombre serio de bigote espeso, coordinó una búsqueda más sistemática que incluyó ambas rutas posibles y varios caminos secundarios. Vamos a encontrarlos, le aseguró a Dominga cuando la mujer se acercó a preguntarle sobre el progreso de la investigación. Es probable que hayan tenido problemas mecánicos y estén varados en algún lugar sin acceso a teléfono. En estos casos, las personas siempre aparecen, pero el segundo día de búsqueda tampoco arrojó resultados. Los equipos revisaron barrancos, inspeccionaron cuerpos de agua donde una camioneta pudiera haberse hundido y recorrieron veredas que apenas eran transitables. Interrogaron a trabajadores de los ranchos, a arrieros que viajaban temprano por esos caminos y a choferes de camiones de carga que podrían haber visto algo durante la madrugada del 16 de septiembre. El tercer día trajo la primera pista concreta. Un campesino llamado Evaristo Ruiz, que vivía solo en un rancho a medio camino entre San Miguel y Tepatitlán, recordó haber escuchado el sonido de un motor alrededor de las 3 de la madrugada. Estaba despierto, porque mi vaca estaba pariendo, explicó a los investigadores. Oí que pasó una camioneta por el camino principal, pero no vi nada porque no hay luz por aquí. El motor sonaba bien, normal. Después se fue alejando hacia el oriente. Esta información confirmaba que los mariachis habían tomado efectivamente el camino de terracería, y que al menos hasta ese punto habían estado viajando sin problemas. Pero también significaba que habían desaparecido en un tramo de aproximadamente 20 kilómetros entre el rancho de Evaristo y el pueblo de Tepatitlán. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La búsqueda oficial se redujo gradualmente, aunque las familias nunca dejaron de buscar por su cuenta. Dominga Beltrán organizaba expediciones cada domingo con voluntarios del pueblo, recorriendo caminos cada vez más remotos, preguntando en rancherías que a veces ni siquiera aparecían en los mapas. «Mi hijo está en algún lugar», repetía con determinación férrea cada vez que alguien le sugería que tal vez era hora de aceptar lo peor. «Una madre lo sabe. Si estuviera muerto, yo lo habría sentido». Norberto Castañeda se convirtió en el cronista no oficial del caso. Llevaba un cuaderno donde anotaba cada pista, cada testimonio, cada teoría que surgía sobre lo que podría haber pasado con los mariachis. Su tienda de granos se convirtió en el centro de reunión para quienes seguían interesados en resolver el misterio. Las teorías proliferaron como maleza después de la lluvia. Algunos decían que los mariachis habían sido asaltados por bandidos que conocían los caminos solitarios y sabían cuándo viajaban músicos con dinero de las presentaciones. Otros sugerían que habían tenido un accidente en alguna barranca profunda donde aún no los habían encontrado, o que se habían hundido en algún cenote oculto. Una teoría particularmente persistente involucraba a un rancho abandonado conocido como El Suspiro, que había pertenecido a una familia adinerada hasta mediados de los años 60. Se decía que el dueño anterior había tenido problemas con el gobierno y había dejado la propiedad de la noche a la mañana, llevándose solo lo que podía cargar. El rancho había quedado vacío desde entonces, y los lugareños evitaban pasar cerca porque corrían rumores de que era un lugar de mala suerte. «Ese rancho siempre me dio mala espina», comentaba doña Refugio, la partera del pueblo, cada vez que alguien mencionaba El Suspiro. Desde niña escuchaba que ahí pasaban cosas raras. Mi abuelo decía que era mejor no meterse donde no lo llamaban a uno. Sin embargo, las búsquedas en El Suspiro y sus alrededores no revelaron nada.
El lugar estaba efectivamente abandonado. Las ventanas de la casa principal estaban rotas, la maleza había crecido hasta cubrir los senderos y los corrales se habían derrumbado parcialmente. Los investigadores encontraron evidencias de que ocasionalmente llegaban vagabundos a refugiarse de la lluvia, pero nada que conectara el lugar con los mariachis desaparecidos. Para 1978, el caso había adquirido el estatus de leyenda local. Los periódicos regionales habían publicado varios artículos sobre los mariachis fantasma, y ocasionalmente llegaban periodistas de Guadalajara o la Ciudad de México para hacer reportajes sobre el misterio. Cada artículo revivía el dolor de las familias, pero también mantenía viva la esperanza de que alguien en algún lugar pudiera tener información que llevara a resolver el caso. Dominga había envejecido visiblemente durante ese primer año. Sus cabellos habían adquirido más hebras grises y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado por las noches de insomnio y las lágrimas derramadas. Pero su determinación permanecía inquebrantable. Cada mañana, después de sus oraciones, salía a caminar por los senderos cercanos al pueblo, como si su hijo pudiera aparecer caminando hacia casa en cualquier momento. «Los voy a seguir buscando hasta que Dios me dé fuerzas», le decía al padre Joaquín durante las misas dominicales. «No puedo descansar sabiendo que mi Aurelio puede estar en algún lugar necesitando ayuda». La comunidad de San Miguel de las Flores cambió para siempre después de esa noche de septiembre. Las fiestas patrias de 1978 se celebraron con música grabada en lugar de mariachis en vivo y muchas familias comentaron que no se sentía igual. Era como si el pueblo hubiera perdido algo más que 4 músicos. Había perdido parte de su alegría, de su inocencia. Norberto continuó documentando cada desarrollo del caso, por menor que fuera. Su cuaderno se llenó de direcciones de videntes que las familias habían consultado, de declaraciones de personas que creían haber visto a los mariachis en ciudades lejanas, de teorías que surgían en las cantinas durante las noches de borrachera melancólica. En 1980, 3 años después de la desaparición, llegó lo que parecía ser una pista importante. Un mecánico de Zapopan reportó que había comprado piezas de una camioneta Ford blanca de mediados de los 70 a un hombre que no quiso dar su nombre completo. Las piezas incluían un radiador y una transmisión que podrían haber pertenecido al vehículo de los mariachis. La policía investigó el caso, pero el rastro se perdió rápidamente. El mecánico recordaba poco sobre el vendedor, excepto que era un hombre de mediana edad con acento del norte del país, posiblemente de Sinaloa o Sonora. Para cuando las autoridades llegaron a entrevistar al mecánico, las piezas ya habían sido instaladas en otros vehículos y vendidas a diferentes clientes. Cada vez que creemos que tenemos algo, se nos escapa entre los dedos, le confesó el comandante Herrera a Norberto durante una de sus visitas periódicas al pueblo. Es como si estos hombres se hubieran evaporado. En mis 20 años de policía nunca he visto un caso así. Los años pasaron, y gradualmente el caso de los mariachis de la Rosa Dorada fue archivándose en la memoria colectiva. Nuevos misterios y tragedias capturaron la atención pública. Nuevas generaciones crecieron sin conocer la historia completa, y los detalles comenzaron a mezclarse con la mitología local. Pero Dominga Beltrán nunca se rindió. Incluso cuando su salud comenzó a declinar en los años 80, continuaba organizando búsquedas ocasionales, escribiendo cartas a autoridades de diferentes estados y manteniendo correspondencia con videntes e investigadores privados que prometían ayudarla a encontrar a su hijo. En 1985, 8 años después de la desaparición, Dominga sufrió un infarto menor que la obligó a permanecer en cama durante varios meses. Durante su recuperación, muchos pensaron que finalmente abandonaría su búsqueda obsesiva,
pero cuando pudo levantarse nuevamente, lo primero que hizo fue pedirle a Norberto que la llevara una vez más a recorrer los caminos donde habían buscado tantas veces. «Mientras yo viva, mi Aurelio no será olvidado», le dijo con voz débil pero decidida. «Y sé que algún día vamos a saber qué pasó esa noche». Para entonces, San Miguel de las Flores había cambiado considerablemente. Habían llegado nuevas familias. Algunos jóvenes habían migrado hacia las ciudades, y la carretera principal había sido pavimentada, conectando mejor al pueblo con el mundo exterior. Pero en las conversaciones de los lugareños más antiguos, el tema de los mariachis desaparecidos seguía surgiendo con regularidad, especialmente durante las fiestas de septiembre. Norberto había llenado 3 cuadernos con información sobre el caso. Se había convertido en el historiador no oficial de la desaparición y ocasionalmente recibía visitas de estudiantes universitarios o investigadores independientes que querían conocer los detalles de primera mano. Él los recibía cordialmente en su tienda, les servía café y les contaba la historia una vez más, siempre con la esperanza de que alguien tuviera una perspectiva nueva que pudiera ayudar a resolver el misterio. «Los casos como este no se resuelven por casualidad», les decía a los visitantes. «Se resuelven porque alguien, en algún momento, decide decir la verdad. Y yo tengo la sensación de que esa verdad está más cerca de lo que pensamos». Nadie en San Miguel de las Flores podía imaginar que Norberto tenía razón y que la verdad sobre los mariachis de la Rosa Dorada estaba esperando en silencio, oculta, en un lugar que había sido revisado muchas veces, pero nunca lo suficientemente bien. 30 años pueden ser una eternidad o un parpadeo, dependiendo de si estás esperando que regrese alguien que amas o tratando de olvidar algo que prefieres mantener enterrado. Para Fabián Mogollón, trabajador de la construcción de 35 años, el 12 de octubre de 2007 comenzó como cualquier otro día laboral, sin sospechar que estaba a punto de descubrir un secreto que había permanecido oculto durante 3 décadas. La empresa constructora Hermanos Vázquez había comprado el rancho El Suspiro 6 meses antes, con planes de convertirlo en un desarrollo habitacional de lujo. El auge inmobiliario de mediados de los años 2000 había llegado finalmente a esa región de Jalisco, y terrenos que antes no valían nada ahora se cotizaban como oro por su proximidad a Guadalajara y sus paisajes montañosos. Fabián había estado trabajando en la demolición y limpieza del rancho durante 2 semanas. La casa principal, construida en los años 30 con muros de adobe y vigas de madera, había resistido décadas de abandono mejor de lo esperado. Sin embargo, algunas secciones habían sufrido daños estructurales que requerían demolición completa antes de comenzar la construcción nueva. «Hoy vamos a tumbar la pared norte del ala este», le había dicho su supervisor, ingeniero Martín Vázquez, mientras revisaban los planos arquitectónicos esa mañana. «Según los planos originales, ahí no debería haber nada importante, pero ten cuidado por si encontramos instalaciones viejas de agua o electricidad». Fabián era conocido por su meticulosidad y su respeto por las construcciones antiguas. Había trabajado en la restauración de varias iglesias coloniales y sabía que las casas viejas a menudo guardaban sorpresas. Habitaciones ocultas, pasadizos secretos o espacios de almacenamiento que no aparecían en los planos oficiales. Por eso, cuando notó que una sección del muro sonaba hueca al golpearla, decidió proceder con cautela extra. El muro en cuestión estaba ubicado en lo que había sido la biblioteca de la casa, una habitación rectangular con ventanas altas que daban hacia las montañas. La maleza había crecido hasta cubrir parcialmente las ventanas exteriores, creando una luz filtrada y verdosa que le daba al espacio un ambiente casi submarino. El aire olía a humedad, papel viejo y algo más que Fabián no podía identificar. Usando un martillo pequeño, Fabián comenzó a golpear sistemáticamente diferentes secciones del muro para identificar exactamente dónde estaba el espacio hueco.
Los golpes producían sonidos claramente diferentes. En la mayoría de lugares, el sonido era sólido y apagado, pero en una sección de aproximadamente 2 metros de ancho por 2 metros de alto, el eco era notablemente hueco. «Aquí hay algo», murmuró para sí mismo, marcando el perímetro del área hueca con una tiza blanca. Durante su experiencia en construcción, había encontrado espacios similares que resultaban ser antiguos closets tapiados, nichos decorativos sellados o simplemente secciones donde la pared había sido construida con una técnica diferente. Pero algo en la precisión de las dimensiones del espacio hueco le sugería que había sido creado intencionalmente. Fabián decidió hacer una pequeña abertura exploratoria antes de proceder con la demolición completa. Usando un cincel y un martillo más grande, comenzó a remover cuidadosamente el estuco que cubría los ladrillos de adobe. El trabajo era lento y polvoriento, pero gradualmente comenzó a aparecer el contorno de lo que claramente era una abertura que había sido tapiada. En las 11:30 de la mañana, Fabián logró remover suficientes ladrillos para crear un agujero del tamaño de su puño. Inmediatamente notó que del interior salía un aire viciado con un olor extraño, una mezcla de humedad, cuero viejo y algo dulzón que no podía identificar. Tomó su linterna y dirigió el haz de luz hacia el interior del espacio oculto. Lo que vio lo dejó paralizado durante varios segundos. El espacio detrás del muro era una habitación pequeña, de aproximadamente 2 metros por 3 metros, con techo bajo, pero no estaba vacía. En el piso, cuidadosamente arreglados como si alguien los hubiera colocado con respeto ceremonial, había 4 trajes de charro completos, sombreros, chaquetas bordadas, pantalones, botas y corbatas de moño. Junto a los trajes había 4 estuches de instrumentos musicales y varias cajas de cartón. «¡Ingeniero Vázquez!», gritó Fabián con voz temblorosa, sin apartar los ojos del agujero. «¡Venga rápido! Encontré algo que tiene que ver». Martín Vázquez llegó corriendo desde el otro extremo de la casa, pensando que había ocurrido algún accidente. Cuando Fabián le explicó lo que había encontrado y le pasó la linterna para que viera por sí mismo, el ingeniero se quedó igualmente impactado. «¿Trajes de mariachi?», preguntó Martín, tratando de procesar lo que estaba viendo. «¿Qué diablos hacen trajes de mariachi emparedados en esta casa?» «No lo sé, jefe, pero esto no es normal», respondió Fabián. «Parece como si alguien hubiera puesto todo esto aquí y luego hubiera tapiado la entrada. ¿No le parece que deberíamos llamar a la policía?» Martín consideró la situación durante unos momentos. Como empresario de la construcción, sabía que cualquier hallazgo inusual podía retrasar significativamente su proyecto si las autoridades decidían que era necesaria una investigación. Pero también entendía que lo que habían encontrado era demasiado extraño para ignorarlo. «Tienes razón», decidió finalmente. «Vamos a agrandar la abertura lo suficiente para ver mejor qué hay ahí, pero no toques nada más hasta que llegue la policía». Durante la siguiente hora, Fabián trabajó cuidadosamente para expandir el agujero hasta convertirlo en una abertura por la que una persona pudiera pasar agachándose. Con cada ladrillo que removía, más detalles del contenido de la habitación secreta se hacían visibles. Los trajes de charro estaban sorprendentemente bien conservados, considerando que habían estado sellados durante décadas. Eran obviamente de buena calidad. Las chaquetas tenían bordados elaborados en hilo plateado, los pantalones conservaban su forma, y los sombreros mantenían su estructura rígida. Cada conjunto estaba completo, incluyendo las botas de cuero que, aunque cubiertas de polvo, no mostraban signos de deterioro severo. Los estuches de instrumentos eran igualmente intrigantes. Fabián podía ver un estuche de violín forrado en terciopelo azul, uno de guitarra, uno más grande que probablemente contenía un guitarrón y un estuche metálico que parecía diseñado para una trompeta. Todos estaban cerrados, pero no parecían dañados. Las cajas de cartón eran más misteriosas.
Desde la abertura, Fabián podía ver que había al menos 3 cajas de diferentes tamaños, todas cerradas con cinta adhesiva que había amarilleado con el tiempo. En una de las cajas más grandes, alguien había escrito con marcador negro: Recuerdos, no abrir. El comandante de policía que llegó al rancho 2 horas después era Roberto Sandoval, hijo del comandante Roberto Herrera, que había dirigido la búsqueda original de los mariachis en 1977. Sandoval había escuchado la historia de los músicos desaparecidos muchas veces durante su infancia, cuando su padre llegaba a casa frustrado por no poder resolver el caso. Mi padre se llevó este caso a la tumba, le explicó Sandoval a Fabián y Martín, mientras inspeccionaba la habitación secreta con una linterna más potente. Nunca se perdonó no haber encontrado a esos músicos. Cada año, en septiembre, se ponía melancólico recordando el caso. La inspección inicial de Sandoval confirmó que los objetos en la habitación secreta coincidían con las descripciones de los trajes e instrumentos de los mariachis de la Rosa Dorada. Los registros policiales de 1977 incluían descripciones detalladas proporcionadas por las familias de los músicos, y los trajes encontrados en el rancho correspondían exactamente con esas descripciones. El violín en el estuche de terciopelo azul tenía grabadas las iniciales R.A. en el costado, Ramiro Alarcón. El guitarrón llevaba una etiqueta pegada en el interior que decía propiedad de Aurelio Mendoza. La trompeta tenía una pequeña abolladura en la campana que la esposa de Silverio Vega había mencionado en su declaración original. No hay duda, declaró Sandoval, después de documentar fotográficamente todos los objetos. Estos son los instrumentos y trajes de los mariachis que desaparecieron en 1977. La pregunta ahora es, ¿cómo llegaron aquí? ¿Y dónde están los hombres que los llevaban? La noticia del hallazgo se extendió por San Miguel de las Flores con la misma velocidad que había caracterizado la difusión de la noticia original de la desaparición 30 años antes. Para el atardecer del 12 de octubre, una multitud se había congregado en el rancho El Suspiro, incluyendo a varios de los buscadores originales y a familiares de los músicos desaparecidos. Dominga Beltrán, ahora de 90 años y visiblemente frágil, pero con los ojos todavía brillantes de determinación, fue una de las primeras en llegar. Norberto Castañeda, quien había mantenido su registro meticuloso del caso durante 3 décadas, la acompañaba llevando una caja con todos sus cuadernos y documentos. Sabía que algún día iba a saber qué pasó con mi Aurelio, murmuró Dominga mientras observaba desde la distancia cómo los investigadores documentaban la escena. Una madre siempre lo sabe. El contenido de las cajas de cartón reveló información aún más perturbadora. La primera caja contenía documentos personales de los 4 músicos, cédulas de identidad, contratos de presentaciones, fotografías familiares y cartas. Todo estaba organizado meticulosamente, como si alguien hubiera querido preservar cuidadosamente los recuerdos de los hombres desaparecidos. La segunda caja contenía dinero. Billetes de diferentes denominaciones que sumaban aproximadamente 3,000 pesos, una cantidad considerable para 1977. El dinero estaba guardado en sobres separados, cada uno marcado con el nombre de uno de los músicos. Era obvio que se trataba de las ganancias de sus presentaciones, dinero que habrían llevado consigo para repartir entre sus familias. La tercera caja era la más inquietante. Contenía objetos personales más íntimos: un reloj de pulsera, un anillo de bodas, una cadena con una medalla religiosa y una fotografía familiar firmada: para mi querido Aurelio, con amor, mamá. Cada objeto estaba envuelto cuidadosamente en papel de seda, como si quien los había guardado quisiera preservarlos para siempre. En el fondo de esta última caja, los investigadores encontraron algo que cambió completamente la naturaleza de la investigación:
una carta manuscrita, fechada el 20 de septiembre de 1977, 4 días después de la desaparición de los mariachis. La carta estaba dirigida a quien corresponda, y comenzaba con las palabras que enviaron escalofríos por la espalda de todos los presentes. Si alguien encuentra esta carta, significa que finalmente alguien descubrió lo que pasó la noche del 16 de septiembre. El comandante Sandoval decidió no leer el resto de la carta en público. Esta es evidencia crucial para la investigación, anunció. Va a ser analizada por expertos para determinar su autenticidad y relevancia para el caso. Sin embargo, el simple hecho de que existiera esa carta confirmaba las peores sospechas de todos. Los mariachis de la Rosa Dorada no habían desaparecido por accidente. Alguien sabía exactamente qué les había pasado, y esa misma persona había tomado la decisión de preservar sus pertenencias como una especie de santuario secreto. Fabián Mogollón, quien había hecho el descubrimiento, se encontró en el centro de una tormenta mediática que no había anticipado. Reporteros de periódicos y estaciones de televisión llegaron al rancho desde Guadalajara y la Ciudad de México, todos queriendo conocer los detalles de primera mano sobre el hallazgo más importante en la historia criminal reciente de Jalisco. Solo estaba haciendo mi trabajo, les decía a los reporteros con sincera humildad. Nunca pensé que tumbar una pared me iba a convertir en parte de una historia como esta, pero me alegra que finalmente las familias puedan tener algunas respuestas. La habitación secreta fue sellada oficialmente como escena del crimen, y un equipo forense de la capital del estado llegó para procesar meticulosamente cada centímetro del espacio. Usaron técnicas de investigación que no habían estado disponibles en 1977, análisis de ADN, fotografía forense digital y tecnología de datación que podía determinar con precisión cuándo habían sido colocados los objetos en la habitación. Los resultados preliminares confirmaron que los objetos habían estado en ese lugar durante aproximadamente 30 años, coincidiendo exactamente con la fecha de desaparición de los mariachis. También encontraron evidencias de que la pared había sido reconstruida poco después de septiembre de 1977, usando técnicas y materiales que correspondían con esa época. Pero quizás el hallazgo más significativo fue la confirmación de que la habitación había sido sellada desde adentro hacia afuera. Los restos de mortero y los patrones de construcción indicaban que quien había tapiado la entrada lo había hecho desde el exterior de la habitación, atrapando deliberadamente todo lo que estaba adentro. Esto no fue accidental, explicó la investigadora forense Elena Cortés durante una conferencia de prensa. Alguien colocó deliberadamente estos objetos en esta habitación y luego selló la entrada con la intención de que permanecieran ocultos. El nivel de cuidado con que fueron preservados sugiere que la persona responsable tenía una conexión emocional significativa con las víctimas. Para Norberto Castañeda, ahora de 70 años pero mentalmente tan agudo como siempre, el hallazgo validaba 3 décadas de investigación persistente. Durante años, había teorizado que los mariachis no habían simplemente desaparecido, sino que alguien con conocimiento íntimo del área los había interceptado deliberadamente. Siempre sospeché que la respuesta estaba en el suspiro, le dijo a los periodistas mientras revisaba sus cuadernos de notas. Busqué aquí muchas veces en los años 70 y 80, pero nunca con suficiente detenimiento. Ahora entiendo por qué. Quien hizo esto conocía la casa lo suficientemente bien como para crear un escondite que pasara desapercibido durante décadas. La pregunta que todos se hacían, pero que nadie se atrevía a formular en voz alta, era obvia. Si habían encontrado los trajes e instrumentos de los mariachis, ¿dónde estaban sus cuerpos? La habitación secreta no era lo suficientemente grande para contener restos humanos, y los perros de búsqueda especializados no habían detectado indicios de descomposición en ninguna parte del rancho.
La carta encontrada en la caja prometía responder esas preguntas, pero su contenido completo permanecía clasificado mientras los investigadores verificaban su autenticidad y analizaban las implicaciones legales de su revelación. Dominga Beltrán, acompañada por sus hijos sobrevivientes y sus nietos, regresó a su casa esa noche con una mezcla de alivio y angustia renovada. Por un lado, finalmente tenía evidencia concreta de que su hijo Aurelio había estado en el suspiro. Por otro lado, el hallazgo confirmaba sus peores temores sobre el destino de los mariachis. Al menos ahora sé que no los abandoné, murmuró mientras sostenía una fotografía de Aurelio tocando el guitarrón. Busqué en el lugar correcto. Simplemente no busqué lo suficientemente profundo. La habitación secreta había revelado sus secretos después de 30 años, pero había planteado nuevas preguntas que eran aún más inquietantes que el misterio original. ¿Quién había creado ese santuario macabro? ¿Por qué había preservado tan cuidadosamente las pertenencias de los músicos? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué decía exactamente esa carta que iba a cambiar para siempre la comprensión de lo que había pasado la noche del 16 de septiembre de 1977? Hay verdades que permanecen enterradas no porque sean imposibles de encontrar, sino porque quienes las conocen cargan con un peso tan grande que prefieren llevárselas a la tumba. La carta encontrada en el rancho El Suspiro contenía una de esas verdades, escrita con una caligrafía temblorosa que revelaba la angustia de quien la había redactado en los días siguientes a la desaparición de los mariachis. El 15 de octubre de 2007, 3 días después del hallazgo de la habitación secreta, el comandante Roberto Sandoval convocó a una reunión en el Ayuntamiento de San Miguel de las Flores. Habían completado los análisis iniciales de la carta y aunque aún faltaban algunas verificaciones técnicas, ya tenían suficiente información para comenzar a reconstruir lo que realmente había pasado la noche del 16 de septiembre de 1977. La sala del ayuntamiento estaba llena hasta la capacidad máxima. Dominga Beltrán ocupaba la primera fila, acompañada por los familiares sobrevivientes de los otros mariachis que habían viajado desde Guadalajara para estar presentes. Norberto Castañeda había traído sus cuadernos de notas, preparado para añadir el capítulo final a su crónica de 30 años. Fabián Mogollón, el trabajador que había hecho el descubrimiento, estaba sentado cerca de la parte trasera, visiblemente nervioso por la atención mediática que había atraído su hallazgo. Antes de leer esta carta, comenzó Sandoval, sosteniendo un documento plastificado para preservarlo. Quiero advertirles que contiene información perturbadora. Después de 3 décadas de misterio, finalmente vamos a conocer la verdad sobre lo que pasó con los mariachis de la Rosa Dorada. El comandante aclaró su garganta y comenzó a leer con voz clara y solemne. A quien corresponda. Si alguien encuentra esta carta, significa que finalmente alguien descubrió lo que pasó la noche del 16 de septiembre de 1977. Mi nombre es Luciano Heredia y soy el dueño del rancho El Suspiro. Durante 4 días he vivido con el peso de lo que hice y ya no puedo soportarlo más. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Luciano Heredia había sido el propietario original del rancho, el hombre que había abandonado la propiedad misteriosamente a mediados de los años 60. Pocos en el pueblo lo recordaban bien, pero quienes lo habían conocido lo describían como un hombre reservado, de mediana edad, que había heredado el rancho de su familia y lo había manejado de manera próspera hasta su partida súbita. Sandoval continuó leyendo. Esa noche estaba en el rancho arreglando unos problemas con el ganado cuando escuché que se acercaba una camioneta por el camino principal. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada. Al principio pensé que eran contrabandistas o ladrones de ganado, porque nadie honesto transita por estos caminos a esas horas. Salí de la casa con mi rifle para investigar. Vi una camioneta blanca Ford que se había detenido cerca del portón principal.
4 hombres vestidos de charro se bajaron del vehículo y uno de ellos se acercó hacia la casa. Pensé que eran bandidos disfrazados y les grité que se fueran de mi propiedad. La voz de Sandoval vaciló ligeramente mientras continuaba con la siguiente parte de la confesión. El hombre que se acercó me gritó que tenían problemas con la camioneta, que se les había sobrecalentado el motor y necesitaban agua para el radiador. Me pidió por favor que los ayudara, explicándome que eran músicos regresando de una presentación en San Miguel de las Flores. Pero yo había estado bebiendo esa noche, preocupado por los problemas económicos del rancho, y mi juicio estaba nublado por el alcohol y la paranoia. Dominga Beltrán se llevó una mano al pecho, sintiendo que su corazón se aceleraba. Después de 30 años, finalmente iba a saber qué le había pasado a su hijo Aurelio durante esos últimos momentos. En lugar de ayudarlos, los amenacé con el rifle y les dije que se fueran inmediatamente. El músico trató de explicarme nuevamente que solo necesitaban agua, pero yo estaba convencido de que era una trampa para asaltar el rancho. Disparé al aire para asustarlos, pero mi rifle se encasquilló después del primer disparo. Los 4 hombres comenzaron a correr hacia diferentes direcciones, obviamente aterrorizados. Yo perseguí al que había hablado conmigo, gritándole que regresara para enfrentarme como hombre. Estaba completamente fuera de control, enloquecido por el alcohol y años de frustraciones acumuladas. La sala del ayuntamiento había quedado en silencio absoluto. Solo se escuchaba la voz del comandante Sandoval y el sonido de algunas mujeres que comenzaban a sollozar silenciosamente. Lo que pasó después ocurrió muy rápido. El músico tropezó y cayó cerca del borde de la barranca que está detrás de la casa principal. Cuando llegué hasta él, estaba tratando de levantarse, pero el terreno cedió bajo sus pies. Lo vi caer por la barranca, y el sonido que hizo cuando golpeó contra las rocas del fondo me sobrepasó inmediatamente. Corrí hacia el borde para ver si estaba bien, pero la barranca es muy profunda y no había luna esa noche. Le grité varias veces, pero no obtuve respuesta. Entonces escuché que los otros 3 músicos me gritaban desde diferentes puntos del rancho, preguntándome qué había pasado con su compañero. Norberto Castañeda sintió que sus manos temblaban mientras tomaba notas. Durante décadas había teorizado sobre múltiples escenarios, pero nunca había considerado la posibilidad de que la desaparición hubiera comenzado con un accidente causado por un malentendido. La confesión de Luciano Heredia continuaba. Les grité que su amigo había caído por la barranca y que necesitábamos conseguir ayuda para sacarlo. Pero cuando llegaron hasta donde yo estaba y vieron la profundidad de la barranca, entendieron inmediatamente que si había caído hasta el fondo, probablemente estaba muerto. Uno de ellos, el más joven, comenzó a llorar y a maldecirme. Me gritó que había matado a su compañero por mi estupidez y mi paranoia. Los otros 2 trataban de consolarlo, pero también me miraban con odio y horror. En ese momento me di cuenta de la enormidad de lo que había causado. Traté de explicarles que había sido un accidente, que yo solo quería proteger mi propiedad, pero ellos no querían escuchar mis explicaciones. El más grande del grupo me dijo que iban a ir al pueblo a buscar ayuda de la policía y que yo iba a pagar por lo que había hecho. La respiración de Dominga Beltrán se había vuelto laboriosa. Sabía que la confesión estaba llegando al punto donde se revelaría el destino final de su hijo Aurelio y los otros 2 músicos sobrevivientes. Fue entonces cuando perdí completamente la razón. La idea de ir a la cárcel, de que todo el mundo supiera lo que había pasado, de perder el rancho por una demanda, me llenó de pánico. Tenía otra arma en la casa, una pistola que había pertenecido a mi padre, y corrí a buscarla. Cuando regresé, los 3 músicos estaban tratando de bajar por la barranca usando una cuerda que habían encontrado en la camioneta. Les grité que se detuvieran, que íbamos a solucionar esto de otra manera. Pero ellos siguieron bajando, ignorándome completamente.
No recuerdo exactamente cuándo tomé la decisión. Solo recuerdo apuntar la pistola y disparar. El primer disparo hirió al que estaba bajando por la cuerda. Los otros dos gritaron y trataron de huir, pero yo seguí disparando hasta que ya no se movieron. Un silencio aterrador llenó la sala del ayuntamiento. Algunas personas habían comenzado a llorar abiertamente, mientras otras permanecían inmóviles, procesando la brutal realidad de lo que habían escuchado. Sandoval respiró profundamente antes de continuar con la parte final de la confesión. Después de que terminó todo, bajé por la barranca para confirmar que estaban muertos. Los 4 músicos habían perdido la vida, uno por la caída accidental y los otros 3 por mis disparos. Me quedé ahí sentado junto a sus cuerpos durante horas, tratando de entender cómo había llegado a convertirme en un asesino. Sabía que tenía que deshacerme de los cuerpos y de cualquier evidencia de lo que había pasado. Durante los siguientes 3 días trabajé sin parar. Enterré los cuerpos en diferentes lugares profundos de la barranca, donde sería imposible encontrarlos. Destrocé la camioneta y vendí las piezas a diferentes chatarrerías en ciudades lejanas, pero no pude deshacerme de sus trajes e instrumentos. Eran hermosos, obviamente comprados con el dinero que habían ganado honradamente con su música. Representaban sus sueños, sus familias, sus vidas que yo había destruido por mi cobardía y mi paranoia. La explicación de por qué Heredia había preservado las pertenencias de los músicos resultó ser la parte más emotiva de toda la confesión. Construí la habitación secreta porque necesitaba un lugar donde pudiera honrar su memoria, aunque fuera en secreto. Cada vez que miraba esos trajes y esos instrumentos, recordaba que habían sido hombres buenos, que solo necesitaban ayuda, y que yo los había convertido en víctimas de mi miedo y mi estupidez. Decidí abandonar el rancho, porque ya no podía vivir allí. Cada noche escuchaba música fantasma, cada sombra me recordaba lo que había hecho. Me fui a vivir con parientes lejanos en Sonora, inventando una historia sobre problemas económicos que me habían obligado a dejar Jalisco. Escribo esta confesión porque no puedo seguir viviendo con este secreto. Planeo entregarme a las autoridades, pero antes quería asegurarme de que si algo me pasaba, alguien sabría la verdad sobre lo que les pasó a esos músicos inocentes. La carta terminaba con una nota que explicaba por qué la confesión nunca había llegado a las autoridades. Nota añadida el 25 de septiembre de 1977. No he podido entregarme como planeaba. Cada vez que me acerco al pueblo o trato de contactar a la policía, me paraliza el miedo. Soy un cobarde que no solo mató a 4 hombres inocentes, sino que tampoco tiene el valor de enfrentar las consecuencias de sus actos. Voy a sellar esta carta junto con sus pertenencias, esperando que algún día alguien más valiente que yo pueda hacer justicia. L.H. Cuando Sandoval terminó de leer, la sala del ayuntamiento permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente, Dominga Beltrán se levantó lentamente de su asiento, apoyándose en su bastón. ¿Qué pasó con ese hombre, con Luciano Heredia?, preguntó con voz temblorosa pero determinada. Según nuestros registros, respondió Sandoval, Luciano Heredia murió en Hermosillo, Sonora, en 1983. Había vivido los últimos años de su vida como alcohólico, trabajando en empleos temporales y sin mantener contacto con nadie de su pasado. Los registros médicos indican que murió de cirrosis hepática, probablemente relacionada con años de bebida excesiva. La investigación forense posterior confirmó varios elementos de la confesión. Los análisis del terreno en la barranca detrás del rancho revelaron anomalías en el suelo que sugerían que efectivamente había habido entierros en esa área décadas antes. Sin embargo, las lluvias y la erosión de 30 años habían hecho imposible la recuperación de restos humanos.
La camioneta Ford blanca nunca fue encontrada completamente, pero los investigadores localizaron registros de venta de partes de vehículos similares en chatarrerías de Guadalajara, Zacatecas y Aguascalientes durante las semanas posteriores a la desaparición. Los registros correspondían con las fechas y descripciones mencionadas en la confesión. Para las familias de los músicos, la revelación de la verdad trajo una mezcla compleja de alivio y dolor renovado. Después de 30 años de no saber, finalmente tenían respuestas, pero esas respuestas confirmaban que sus seres queridos habían muerto de manera violenta e injusta. Al menos ahora sé que mi Aurelio no sufrió mucho tiempo, murmuró Dominga mientras los familiares se reunían después de la lectura de la confesión. Y sé que hasta el final trató de ayudar a su compañero que se había caído. Eso es lo que haría mi hijo. Norberto Castañeda cerró sus cuadernos de notas por última vez, sabiendo que después de 30 años de investigación, finalmente había llegado al final de la historia. Es extraño, le comentó a Fabián Mogollón, mientras salían del ayuntamiento. Durante décadas busqué una conspiración complicada, un plan elaborado. Nunca pensé que todo había comenzado con un hombre borracho que tenía miedo de unos músicos que solo necesitaban agua para su camioneta. La historia de los mariachis de la Rosa Dorada se convirtió en un recordatorio para la comunidad de San Miguel de las Flores sobre cómo la paranoia y el miedo pueden transformar a personas ordinarias en perpetradores de tragedias extraordinarias. El rancho El Suspiro fue preservado como sitio conmemorativo y cada año, durante las fiestas patrias de septiembre, se organiza un concierto especial en honor a los 4 músicos. Los instrumentos encontrados en la habitación secreta fueron restaurados por expertos y donados al Museo de Historia Regional de Guadalajara, donde se exhiben junto con fotografías de los mariachis y la historia completa de su desaparición y posterior descubrimiento. Dominga Beltrán vivió 2 años más después de conocer la verdad sobre el destino de su hijo. Murió en paz en 2009 a los 92 años, habiendo cumplido finalmente su promesa de no descansar hasta saber qué había pasado con Aurelio. En su funeral, un grupo de mariachis locales tocó Las Golondrinas, la última canción que los mariachis de la Rosa Dorada habían interpretado en la plaza de San Miguel de las Flores. Fabián Mogollón continuó trabajando en construcción, pero nunca olvidó el día que su trabajo rutinario lo convirtió en el descubridor de una verdad que había permanecido oculta durante 3 décadas. A veces pienso que tal vez los espíritus de esos músicos me guiaron hacia esa pared, reflexiona cuando los periodistas le preguntan sobre su experiencia. Y como si después de 30 años, finalmente hubiera llegado el momento de que se supiera la verdad. La confesión de Luciano Heredia también sirvió como una lección sobre las consecuencias del miedo y la paranoia. Los psicólogos que analizaron el caso observaron que Heredia había comenzado con una reacción defensiva comprensible, pero que su incapacidad para controlar sus emociones y su posterior cobertura del crimen habían convertido un accidente trágico en una masacre que había destruido múltiples familias. En 2010, la historia fue adaptada en un documental para televisión titulado El último concierto, la verdad sobre los mariachis desaparecidos. El documental incluyó entrevistas con Fabián Mogollón, Norberto Castañeda y familiares sobrevivientes de los músicos, así como recreaciones dramáticas de los eventos de 1977. Hoy en día, cuando los visitantes recorren la región de Jalisco y preguntan por historias locales, inevitablemente escuchan sobre los mariachis de la Rosa Dorada. Es una historia que combina elementos de misterio, tragedia y redención, mostrando cómo la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, eventualmente encuentra una manera de salir a la luz. La habitación secreta en el rancho El Suspiro permanece sellada, pero ahora por respeto más que por secreto.
Una placa conmemorativa instalada en 2008 lleva los nombres de Esteban Galván, Ramiro Alarcón, Silverio Vega y Aurelio Mendoza, junto con las palabras: su música vive en el corazón de quienes los amaron y los recuerdan. Cada septiembre, cuando llega la temporada de las fiestas patrias, la gente de San Miguel de las Flores todavía habla de aquella noche de 1977, cuando 4 mariachis tocaron su último concierto. La historia se ha convertido en parte del folclore local, un recordatorio de que detrás de cada misterio hay seres humanos reales, con familias que los aman y los extrañan, y verdades que merecen ser conocidas, sin importar cuánto tiempo tome descubrirlas.